Bienvenidas, bienvenidos a esta nueva edición de Indiferente Virreinal. Estamos en la última edición del año, del 2024, y estamos felices de recibir a Leonor Tallano en esta última edición del Indiferente Virreinal, donde vamos a hablar de un libro que yo creo que es fundamental, que recibió el premio Albatros 2023, estas alabanzas sospechosas, estas máscaras imperiales y posturas novohispanas en la corte de Gaspar de la Cerda. Leonor es docente de español en la Universidad Carson Newman. Tiene una trayectoria internacional muy dilatada que, bueno, pues estábamos hablando y diciendo que me parece muy importante señalarla. Lo primero, decir que el libro es un libro importante, es un libro maduro, es un libro, me parece que además pues explica mucho porque de dónde viene, porque es el resultado de dos tesis doctorales y además en dos sitios muy importantes, en Notre Dame y en Tromsø. Entonces, uno pues ya entiende, ¿no?, que ese recorrido intelectual y esa elaboración, ¿de dónde viene?, ¿no? Pues viene de dos lugares que se conectan a través del libro, ¿no? Pero no solo eso, sino que además ella ha hecho un máster en lengua española en Salamanca, en la Universidad de Salamanca. Tiene también un máster en literatura y dinámicas interculturales en el área euroamericana, me encanta, en Roma 3, en Italia. También tiene un grado en lenguas y culturas modernas en la Universidad de Calabria, también Italia. Entonces, tu trabajo se centra en dos aspectos complementarios de esa cultura literaria española de la Edad Moderna. Me gusta mucho cómo lo defines, ¿no? Porque dices que, por un lado, te dedicas a examinar cómo el concepto del imperio sin fin fomenta una ideología que privilegia esa dominación sobre la justicia y la igualdad, ¿no? Y por otro lado, también en tu investigación lo que haces es profundizar en las contraideologías de estos grupos subordinados, explorando los sistemas de creencias específicos que emergen de sus condiciones sociales. Me parece muy importante este riguroso análisis que haces sobre esta ideología imperial y cómo argumentas que el nexo entre el feudalismo y el sistema económico global configura identidades sociales funcionales a las élites hispánicas. Entonces, me parece una investigación muy seria y muy conceptualmente muy bien armada y, y me encanta porque hoy nos convoca aquí un personaje que es el conde de Galve, que en ese virreinato de 1688 al 96, pues es un personaje muy interesante porque además coincide en unos años, esos últimos años del reinado de Carlos II. Entonces, lo primero, de algún modo, que hoy hemos pensado que podía ser interesante para empezar a hablar es cómo tú, anclada en este periodo histórico importantísimo, en clave interna novohispana, importantísimo en clave de un entorno, de un entorno global dentro de esa monarquía global, de esos espacios conectados, cómo partes de la idea de un corpus, ¿no? Tú hablas de ese corpus galviano, me encanta también esa forma de pensar, ¿no?, las manifestaciones culturales, literarias, y bueno, ya hemos visto que te preocupan mucho también los destinatarios, ¿no?, los distintos ámbitos subalternos junto a los circuitos de poder, pero ¿cómo produces, cómo piensas en un corpus galviano? Pensando en esos escritos producidos dentro de la ciudad letrada en torno a la figura del virrey. Entonces es un corpus fruto de una convivencia forzada en esta época del virreinato del conde de Galve, perdón. Entonces, empecemos hablando cómo configuras ese corpus galviano, ¿no? Perfecto, Judith. Y gracias por la invitación. De verdad, como te dije, tras bastidores, tu trabajo lo respeto y lo admiro muchísimo, así que para mí es un privilegio hablar de mi investigación contigo, ¿vale? Una investigación que sin duda tuvo muy buenos mentores, entre quienes, por supuesto, debo mencionar a Carlos Cabanillas y a Ben Heller, ¿vale? Entonces, comencemos a hablar del corpus galviano y de la necesidad de este corpus galviano. El corpus galviano pues surge
surge primero de un interés en el periodo histórico específico en el que se desarrolla, que tal vez lo hablaremos a medida que desarrollamos nuestra conversación, un periodo que es bastante polémico y también en la necesidad de analizar pues la escritura virreinal y la relación de la escritura virreinal no solo en el estudio específico de un autor, sino en la relación entre el patrocinador, que no siempre es el patrocinador económico, pero el patrocinador autoridad, ¿vale? Que está interesado en en la publicación de su obra y quienes se benefician de su patrocinio. Y de hecho el corpus galviano tiene esta particularidad que no es un corpus que gira en torno a la figura de un autor específico, sino que es un corpus que gira en torno a la figura de un mecenas específico. ¿Vale? Este mecenas es el conde de Galve. Es un corpus que aparentemente es heterogéneo, ¿vale? Y que incluye, por ejemplo, una relación de cautivos, incluye relaciones de sucesos, incluye poesía encomiástica, incluye sermones fúnebres, incluye textos pseudocientíficos, incluye sermones propagandísticos, ideológicamente muy propagandísticos, pero a pesar de lo aparentemente heterogéneo de este corpus, en él se pueden identificar cosas en común. Estas cosas en común son sobre todo arquetipos que tienen pues un origen imperial que se puede trazar pues tanto a la tradición helénico, a la tradición grecorromana, también pues hay elementos que se pueden relacionar específicamente con la tradición judaica, sobre todo lo que se relaciona con elementos a priori sobre las preferencias de España, ¿vale? Que probablemente lo hablaremos más adelante, y arquetipos que están relacionados propio con el periodo de la Contrarreforma, ¿vale? Estos arquetipos son los que yo llamo máscaras imperiales, que probablemente lo hablaremos más adelante, ¿vale? Y también al mismo tiempo notamos pues que en estos textos, a pesar pues de que forman parte de la propaganda imperial, de que están defendiendo los intereses imperiales, también tratan de negociar con los intereses de las personas que benefician del patrocinio virreinal, en este caso, pues, autores no hispanos. Y es lo que yo llamo, pues, posturas no hispanas, y cuando hablo de posturas no hispanas, hablo de una ideología no hispana en la que se puede notar que a pesar de que se promueven los intereses virreinales en apariencia, pues también al mismo tiempo se están negociando por los propios intereses novohispanos. Intereses que están relacionados principalmente con las élites novohispanas, ¿vale? Y de eso lo hablo muy claramente pues, en el libro, principalmente en los capítulos que están dedicados, en el capítulo que está dedicado pues, al motín de 1692 y a las revueltas que hubo pues, en la parte norte del virreinado de los que mal llamadamente pues, eran nominados los indios pueblos, que en realidad eran diferentes grupos étnicos. Este corpus yo lo defino generalmente y me gusta definirlo como un ejemplo típico y al mismo tiempo revelador de las negociaciones que estuvieron a la base pues, de lo que es el barroco novohispano. Es un corpus interesante de estudiar porque a pesar de que es un ejemplo típico y es un ejemplo de revelador de los mecanismos de propaganda, también es un corpus muy variado porque cubre muchos eventos y eventos que se relacionan con la crisis de finales del siglo XVII, que pues incluyen, eh, bueno, las luchas entre las facciones austríaca y francesa, incluyen pues la crisis por la piratería, tanto pues en la parte asiática del virreinato como en la parte americana, es decir, las relaciones Filipinas y América, ¿vale? Incluye también pues los conflictos internos, incluye problemas climáticos, incluye problemas de carestía, de producción agrícola, incluye pues un descontento popular e incluye ya pues un verdadero sentido de orgullo regional que si no parece
no parece ser tan contestatario como la literatura que se va a producir en los siglos XVIII y XIX, principalmente en el XIX, pues ya se ven los gérmenes de esta ideología novohispana, ¿vale? Es un corpus en sí que podría definirse como un vademecum de la cultura novohispana, ¿vale? Muy bien, o sea, nos centras ya Ujú. en un espacio y en un corpus, ¿no? Muy interesante, definido así, ¿no? Porque te da muchísimo juego, ¿no? Un juego conceptual. Entonces, claro, también lo que me gustaría es, definido este corpus, ¿no? ¿Cómo organizas todos estos capítulos, ¿no? Estos 7 capítulos, porque creo que dice mucho, ¿no? De esa clave internacional y cómo situar la política interna, ¿no? Esos tumultos, ¿no? Esa lectura que das también al tumulto de 1692. ¿Cómo organizas? Porque es un corpus muy extenso, en un momento además muy significativo. ¿Y cómo organizas estos 7 capítulos del libro? El corpus es producto, primero, hay partes que no están incluidas en el libro, pero que he incluido en otras investigaciones y que fueron la guía principal de esto. Y fue, primero, el corpus se relaciona estrechamente con la correspondencia escrita por el propio virrey, con la correspondencia escrita a favor del virrey y la correspondencia escrita contra el virrey, ¿vale? Esta correspondencia pues me sirvió para delimitar pues los conflictos y las áreas de interés que tanto él como las personas que estaban a su favor y en su contra, y también sobre el juicio de residencia del virrey, pues trataban, tanto para alabarlo como para criticarlo. Así que pues delineé estos conflictos estas cuestiones pues en determinados centros de interés. El primero fue la piratería y el contrabando y por eso pues el segundo capítulo, de hecho en el primero pues introduzco la cuestión del príncipe y algunas cuestiones metodológicas importantes, pero en cuestión a los conflictos que parece interesar tanto a él como a quienes están a su favor y en quienes están en su contra, pues lo dividí en varios temas que son los más frecuentes en su correspondencia y también los más frecuentes pues en las obras que él trató de publicar, que son la piratería, la piratería y el contrabando y sobre todo la relación bastante particular con Inglaterra durante esa época, Inglaterra y Holanda, de los conflictos con Francia y la manera pues como la guerra de los 9 años tiene gran importancia en los territorios novohispanos, principalmente pues en el seno mexicano propiamente dicho, y la victoria de Guárico, y también pues saluda cómo solamente se centra pues en el triunfo de la victoria de Guárico y no en la segunda victoria que ellos tuvieron con los franceses en 1695, y digo las razones probables de esto, ¿vale? Lógicamente el deseo de reconquistar los territorios del norte del virreinato y pues los conflictos con los indígenas pueblos, el motín del 1692 y los problemas que surgieron y las medidas que surgieron a partir de este. Por eso también pues dedico una gran importancia, gran parte del libro pues a la importancia de la prohibición del pulque y los conflictos que también condujo esto, ¿vale? También, pues, como la guerra es un elemento importante, lo es tanto el triunfo como la derrota, así que, pues, doy gran importancia a la representación de los caídos en la guerra y después trato también de cubrir un aspecto muy importante que generalmente tiende a ser tiende a ser olvidado, pero que está pues presente en la correspondencia virreinal, que es el virrey como vicepatrón de la iglesia, y es por eso que también pues presto bastante atención a cómo él representa en su correspondencia y cómo se representa en su mecenazgo, en su patrocinio, esta función, y por eso pues trato, los últimos capítulos se dedican a sermones y el último capítulo principalmente pues se dedica al sermón en el que se encomia el patrocinio de María y que se relaciona con sus funciones de vicepatrón de la iglesia, pero también con el interés que él tenía, pues, y con las relaciones que él tenía con lo que hoy llamamos, pues, propaganda contrarreformista, ¿vale?
Así que en realidad pues el corpus se organiza en las funciones del virrey propiamente dicho, tomando todas sus funciones, capitán general, presidente de la Real Audiencia, vicepatrón de la Iglesia, y también pues los argumentos, los vituperios que fueron bastante fuertes hacia él y las alabanzas que se hicieron hacia él, ¿vale? Y hablas también en algún punto, ¿no? Ujú. Mm, de paratextos, ¿no? Y hablas también de esos paratextos religiosos, ¿no? Dentro de, hemos hablado de circunstancias políticas, ¿no? De esos escenarios, pues de, digamos, todo lo que genera la piratería, el contrabando, las revueltas en el norte de México, el tumulto de 1692. Y me parece muy interesante cómo integras, ¿no? Primero definiendo el corpus, luego conceptualmente las posturas y las máscaras, ¿no? Y no, y trabajas, trabajas correspondencia, ¿no? Y me parece muy interesante cómo dentro de esa lupa de investigación hablas de paratextos religiosos en este capítulo 7 de Amparo Mariano, ¿no? Que me parece pues de gran sutileza y no sé si nos quieres desarrollar un poco más ah, estas circunstancias, estos paratextos religiosos que forman parte de ese capítulo 7. El capítulo 7 es un capítulo bastante importante porque creo que en cierto modo es el capítulo en el que las máscaras imperiales están mucho más presentes que en otros de los textos que forman parte pues del libro. Y en este texto es interesante la parte paratextual porque incluye tanto elementos a priori de por qué pues España es la nueva tierra elegida, pues de Dios, ¿vale? Y hay paralelismos interesantes que se establecen pues entre España y Israel, etcétera. Pero lo más interesante es cómo se trata de encomiar al predicador y al virrey, ¿vale? Y cómo se trata de negociar pues los intereses del patrocinador y del patrocinado en este texto. Algo interesante, ¿vale? Y en la parte paratextual es, por ejemplo, cómo se trata de recrear el linaje del virrey para establecer sobre todo que este linaje está marcado por un espíritu de cruzada, ¿vale? Que Supongo que, eh, supongo que también se podría establecer paralelismos con la propaganda franquista, hablando de espíritu de cruzada, pero no lo haremos hoy, ¿vale? Ujú, Eh, pero es interesante cómo en este texto se trata de establecer cómo pueden convivir perfectamente, y es en el que más se nota esta negociación, cómo pueden convivir perfectamente los intereses de la metrópoli y del virreinato, y cómo pues existe una simbiosis entre metrópoli y virreinato. En este texto es interesante porque no solo se habla de el patrocinio mariano, etcétera, etcétera, pero también se habla de una suerte de querigma novohispano, de esta predicación novohispana, pues que permite la expansión imperial. Así que es un texto que bajo el supuesto interés religioso, en realidad es probablemente el texto más pragmático de la obra, ¿vale? Es el texto en el que se habla directamente de una alianza entre María y España, y sobre todo cómo esta alianza aparece a través de la imagen del predicador, ¿vale? Y no solo del predicador, también del soldado, pero se retoman pues elementos jesuitas, y Poblete, pues quien lo escribe es un jesuita, y retoma elementos pues de la milicia cristiana, del predicador como un militante activo y como un soldado de Cristo, y cómo la escritura puede tener una connotación bélico-religiosa, ¿vale? Es interesante en este texto incluso que se mezclan elementos, ¿vale? De elementos eclesiásticos pues con elementos de heráldica, y cómo se entrecruzan pues entrecruza pues la mariología propiamente dicha con una connotación política. Es por eso que yo digo este texto pues está marcado por una mariología
política interesante, que va pues desde señalar la presencia del Ave María en el escudo imperial, en el escudo de familia, pues en el blasón de Gaspar de la Cerda, hasta ser una recreación total, pues de María como Estela Maris, la Virgen del Pilar, etcétera, etcétera, hasta la presencia de María propiamente dicha como conquistadora y como alguien que apoya, pues, apoya a España porque España es, y Nueva España principalmente, es aquella que logra perpetuar el querigma propiamente dicho. Así que es una excelente negociación pues, entre los intereses imperiales y el interés pues, de un intelectual novohispano como era Poblete, que está promocionando su imagen de predicador y la necesidad que tiene la metrópoli de este predicador, y no solo del predicador, sino también pues de los edificios creados para predicar para predicar pues tanto el mensaje cristiano como el mensaje imperial. Es, Yo creo que la clave está ahí, precisamente, ¿no? En esa lectura, mm, también, lo decías mucho también en tu presentación, ¿no? Como esa negociación, ¿no? Ay, dentro de esas, espera, de esa clave feudal, ¿no? Que el nexo entre el feudalismo y un sistema económico global configura identidades sociales funcionales en las élites hispánicas. Entonces, me parece que ese es como un elemento dentro de ese tejido, ¿no? Porque estamos hablando de un escenario, de un corpus galviano, ¿no? Dentro de unas coordenadas novohispanas, pero que no podemos perder de vista esa lectura imperial y ese momento, ¿no? Ese reinado, esos últimos años de Austrias, ¿no? De Carlos II, ¿no? Qué importante es ese momento, no solo en la corte española, sino cómo se vive también en esa clave imperial y qué importante es ese concepto, ¿no? de milicia cristiana y cómo, de algún modo, esa órbita mariana es la que al final puede trascender, ¿no? en toda esa argumentación de milicia cristiana, ¿no? Y en esa negociación, tanto de élites como de élites locales, pensando también en un escenario global, ¿no? A mí eso me parece muy, muy interesante y muy importante, ¿no? Además, una advocación religiosa que, visto desde fuera, pues uno podría pensar que a lo mejor la Virgen del Pilar no tenía su público, ¿no? Pero estamos viendo que hay en momentos, yo recuerdo que la virreina, la marquesa de las Amarillas, ¿no? También tiene toda un texto que tengo fresco, ¿no? De mediados del 18, pero estamos viendo que esa advocación mariana también es muy importante dentro del escenario novohispano. es interesante la presencia mariana porque a lo largo del corpus galviano se nota una preocupación terrible por el contexto global. Y se Mm. nota esta preocupación sobre todo pues por cómo ha ganado terreno Inglaterra, por cómo ha ganado terreno Holanda y por ejemplo en Infortunios de Alonso Ramírez, y también un libro que fue excluido del corpus galviano, que es Piratas y Contrabandistas de ambas Indias, ¿vale? De Seijas y Lovera, pues se habla también pues de cómo han perdido terreno los países ibéricos en Asia a causa, por ejemplo, de Holanda. Se habla también se habla también de la presencia francesa y a los que se juzgan de falsos cristianos o de hugonotes camuflados, etcétera, etcétera. Pero es interesante el papel que ellos hacen, que los diferentes autores que constituyen el corpus galviano otorgan a María, pues como parte de jugadora de esta política global, ¿vale? Y es evidente que también en este juego, ¿vale? Este juego económico en el que también entra, este juego geopolítico en el que entra María, pues se le otorgan atributos que ya se le otorgaba antes, pero al mismo tiempo estos atributos vienen en cierto modo unificados con cuestiones novohispanas. Por ejemplo,
Y en pequeños ejemplos, en Infortunios de Alonso Ramírez, es evidente que ella desarrolla pues su función, la Virgen de Guadalupe desarrolla pues funciones de redentora de cautivos, como ocurría con la Virgen de Guadalupe de Cáceres. Pero al mismo tiempo él especifica la que me está salvando no es la de Cáceres, vamos, es la novohispana. La, eh, em, en cuestiones, por ejemplo, con la batalla del Guárico, a la Virgen de la Merced se le otorgan pues se le otorgan pues las características de Nicopolla, de portadora de la victoria, ¿vale? Lo mismo se puede decir, pues, por ejemplo, en las luchas con los indios pueblo, con los indígenas pueblos, se la llama la conquistadora, ¿vale? Y de hecho lo curioso es una peregrinación que existe hasta la actualidad y quienes la celebran son precisamente los que son llamados en el texto indios pueblos. Y pues a medida que se desarrolla el corpus galviano, aunque no todos los textos hablan tan directamente del patrocinio mariano o de la alianza mariana como lo hace el texto de Juan de Poblete, en todos ellos sí se puede ver pues esta participación mariana en la geopolítica. ¿Vale? Y es interesante pues cómo se puede percibir este sustrato cultural, ¿vale? Del patrocinio mariano, de la protección mariana que tiene connotaciones en las que se pueden reflejar ecos medievales con esta preocupación por el sistema global del que ya no se puede escapar, del que se siente una víctima, pues la economía imperial es hispánica. ¿Vale? Eso es bastante interesante. Sí, además muy sugerente, ¿no? Cómo lo conceptualizas, ¿no? En ese triángulo de virgen, corona y predicador, ¿no? Porque Ujú. estamos viendo que estas advocaciones marianas, estos cultos, no forman parte o no solo son cultos asociados a virreinas, a mujeres dentro de una espiritualidad, de un circuito femenino, ¿no? Sino que forma parte de una ideología política, que en este caso se ve muy claro, ¿no? Cómo lo vas trazando, ¿no? En este capítulo, ¿no? Sí. Y eso nos lleva a plantearnos, hemos hablado de un corpus galviano y tenemos que pensar en unos modelos de gobierno, ¿no? Modelos conceptuales, ¿no? Que también antes los definías tú como máscaras y posturas dentro del corpus, ¿no? Pero esto refleja unos modelos conceptuales que tú has trabajado muy bien desde una tradición, pues bueno, insistimos, feudal, ¿no? Y ¿qué nos puedes decir o qué nos cuentas? Vale. Y nuevamente te voy a pedir disculpas nuevamente porque mi latín es el latín eclesiástico, así que te va a sonar muy raro, ¿vale? Pero bueno, analizando en general el corpus galviano, y yo creo que el corpus galviano, y esto se puede aplicar al corpus novohispano en general a lo largo de los siglos XVI y XVII, se puede decir que la propaganda virreinal está articulada en base a arquetipos que tienen, lógicamente, un origen clásico y un origen clásico que viene relacionado directamente con el Imperio Romano, ¿vale? Y con los espejos de príncipes que circularon a lo largo de la Edad Media, ¿vale? Y son modelos que tratan de establecer, pues, cuatro categorías bastante cuatro categorías que son opuestas y complementarias entre ellas. Pues esta categoría es la categoría del Optimus Princeps, ¿vale? Que lógicamente cuando hablo de Optimus Princeps todos vamos a pensar a Trajano, ¿vale? Porque él fue llamado el Optimus Princeps, ¿vale? Y que se caracteriza, pues su gobierno se caracteriza principalmente por la equidad, ¿vale? Y también por la expansión y a quien se alude, ¿vale? En el corpus galviano se piensa también, yo creo que de los modelos clásicos que vemos en el corpus galviano, pero que podemos ver en general en la propaganda virreinal, son tres tres del periodo romano que van a ser Trajano por la equidad a la que siempre se va a hacer referencia, va a ser Adriano por la capacidad de modificar las leyes cuando es necesario y Adriano lógicamente es el modelo en el que se va a basar el conde de Galve cuando pedirá pues que se cambien las leyes sobre la circulación del pulque
y Justiniano, pues por esta capacidad reformadora que tenía, o renovadora, para así decirlo, que es, por ejemplo, en el Corpus Galliano es evidente los ecos de Justiniano cuando se habla pues de la victoria en la batalla de Guárico, porque es alguien que va a renovar el imperio. Al mismo tiempo, pues que se toman como base estos tres modelos del Optimus Princeps, también va a haber pues ecos de los espejos de príncipes, ¿vale? Y de los espejos de príncipes, sobre todo los que surgen a partir de la Contrarreforma como una respuesta al príncipe de Maquiavelo, en el que pues se divorcia la moral pues del triunfo como gobernante, ¿vale? Y de hecho, pues en el Corpus Galliano es fácil entender que la construcción de Gaspar de la Cerda como el mejor de los príncipes tiene ecos pues del príncipe cristiano de Rivadeneira, pero también va a tener pues del príncipe cristiano de Saavedra Fajardo, de Scribani, ¿vale? Incluso de Lipsius, ¿vale? Incluso de Botero, ¿vale? Que es un príncipe pues que su obra gira en torno pues a la honestidad, al perdón, y hay un perdón, por ejemplo, a Alonso Ramírez, ¿vale? Al coraje en batalla, ¿vale? Y sobre todo al respetar la relación entre fe y gobierno. Al mismo tiempo que hay un Optimus Princeps, va a haber un Optimus Civis, y este Optimus Civis es bastante interesante porque sin el Optimus Civis no hay Optimus Princeps, ¿vale? Y en este caso el mejor de los súbditos de España, el mejor de los súbditos, de los ciudadanos de España va a ser principalmente el novohispano, tanto en el plano intelectual como en el plano de la acción. Va a ser, y es de hecho interesante que en la propaganda virreinal, en el caso específico de Gaspar de la Cerda, pero se podría aplicar a toda la propaganda virreinal, el Optimus Civis tiene tanto ecos, ¿vale? Tiene ecos incluso del Renacimiento porque se puede ver que hay una reconstrucción, que hay una representación del Optimus Civis como un homo faber, ¿vale? Que toma pues control de su destino a pesar, es una extraña combinación porque hay el albedrío, pero al mismo tiempo hay el destino, pero se puede notar pues que es un hombre pues que decide y sabe hacerse su espacio a pesar de un determinismo que existe, pero que sabe ganarse el respeto de las autoridades. Es el caso de Alonso Ramírez, que termina ganándose el respeto del virrey, pero también se podría decir de los lanceros, etcétera, de un ciudadano que es útil pues a la corona por sus acciones y también de una parte el Homo Faber, el que se hace camino, ¿vale? Se hace un espacio dentro del virreinato por sus acciones, pero también un hombre teórico religioso en el que entran, pues, el letrado propiamente dicho, el predicador, el intelectual, el hombre de leyes, y eso se puede notar en los diferentes textos del corpus. Si por una parte existe el Optimus Civis y existe el Optimus Princeps, por la otra parte va a haber su figura antagónica, que va a ser el Pessimus Civis y el Pessimus Princeps. El Pessimus Civis en general viene representado por la figura del rebelde, y el rebelde no solo en el sentido de quien no obedece, ¿vale? Pero también quien recrea constantemente la guerra, es decir, el rebelis propiamente dicho, que está siempre reviviendo la guerra, ¿vale? Entonces, dentro de esas figuras van a entrar los apóstatas, van a entrar pues las personas que producen motines, van a entrar quienes adhieren a la piratería, van a entrar pues quienes se rebelan a la religión católica, ¿vale? Y el Pessimus Princeps va a ser siempre pues el rival extranjero, ¿vale? Y va a ser siempre el rival extranjero representado principalmente pues como un mal cristiano o un falso cristiano en el caso de los franceses, ¿vale? Que viene representado pues como un falso católico
¿vale? Y los otros representados como herejes. Entonces, en base a estos cuatro arquetipos, ¿vale? El Optimus Princeps, el Optimus Civis, el Pessimus Princeps y el Pessimus Civis, se puede ver pues las luchas geopolíticas y las luchas internas dentro del virreinato y por supuesto se puede percibir pues los intereses propagandísticos que tiene el patrocinador de la obra, en este caso pues el conde de Galve. Me parece que todo este entramado, ¿no? que has ido tejiendo y que has ido armando pues a partir de toda esta trayectoria, de todos estos referentes y de todos estos actores y de todos estos textos y paratextos, que funciona perfectamente en un periodo tan convulso como el del Conde de Galve. Creo que sería muy interesante también buscar otro, digamos, otro ejemplo de caso, ¿no? Ya pues digamos, en el siglo XVIII, ¿no? En un momento de reforma borbónica. O sea, plantearse también una mirada de este tipo global a, a un periodo de gobierno y ahí deberíamos, por ejemplo, no sé, consultar con colegas comunes y queridos y admirados, ¿no? Que se dedican más al 18 y ahí, por ejemplo, estoy pensando en Iván Escamilla, ¿no? Lanzándole ese guante para que viéramos también con esta profundidad, ¿no? Todo un periodo virreinal de gobierno pues en la primera mitad del 18, ¿no? Creo que sería muy interesante porque has armado toda una metodología de trabajo que me parece muy sugerente. Y me gustaría preguntarte también por por cómo definirías o cómo pensarías o qué es lo que te sugiere este barroco literario indiano, ¿no? Como conclusión final, mm, ¿cómo armarías, qué coordenadas te parece que pueden definir este barroco de Indias, ¿no? No sé, en estas coordenadas, ¿no? de análisis, ¿qué es lo que te sugiere o cómo lo definirías? Yo concibo el barroco de Indias como un juego dialéctico interesante, probablemente el juego dialéctico más interesante que ha ocurrido en la literatura, en la literatura producida en el territorio hispanoamericano. Y es un juego dialéctico en el que evidentemente se ven los intereses de los patrocinadores y los patrocinadores pues están relacionados directamente con la ideología imperial, pero al mismo tiempo se ve el surgir y se ven los gérmenes fuertes pues de un orgullo regional muy marcado. Y un orgullo regional no solamente marcado por las cuestiones del orgullo territorial, que se ve evidentemente, pero también por la inteligencia pues, del individuo americano de conocer lo que hay en la metrópolis y al mismo tiempo ofrecer cosas nuevas. Eso yo creo que sin duda, pues este juego dialéctico, el que está hasta ahora presente en las letras hispánicas, hispanoamericanas en general. Y tú hablabas pues del interés el interés de ver cómo estos arquetipos también están presentes en el siglo XVIII y yo diría que también es interesante ver cómo estos arquetipos también están presentes en el siglo XIX y también por ejemplo, en la literatura independentista. Y si Mm. vemos textos, por ejemplo, el canto a Bolívar, en el canto a Bolívar podemos ver que están muy presentes estos cuatro arquetipos. Y en este ya sería, pues el Optimus Princeps ya sería representado Bolívar y el Pessimus Princeps ya sería el rey de España, por ejemplo. Mm. Y al mismo tiempo el Optimus Civis sería pues el ciudadano americano que se rebela contra un yugo extranjero. Y el traidor, pues el Pessimus Civis sería pues aquel que apoya a los realistas. Así que en cierto modo estos arquetipos y este barroco novohispano, que es un juego dialéctico, una negociación constante, en realidad es mucho más que un movimiento artístico literario que marcó pues el siglo XVII. Es un juego dialéctico que está presente hoy incluso en autores que
que no necesariamente pues están de acuerdo con él, o autores que no necesariamente se consideran relacionados con determinados círculos de poder, ¿vale? Y esto lo podríamos hablar por horas, pero no creo que tendremos el tiempo ahora, no lo sé. Sí, yo creo que has armado ahí un andamiaje metodológico, la verdad, un lugar con el que transitar, ¿no? En ese barroco literario de Indias que va mucho más allá de la praxis literaria, de esa ciudad letrada, ¿no? De esa práctica cultural, muy interesante porque integras y desintegras, ¿no? La parte positiva y la parte negativa, la parte también cómo vas contemplando, ¿no? Todo ese espacio subalterno y también como dentro del corpus, pues es oscilante, ¿no? Porque no siempre las circunstancias van cambiando, entonces los apoyos y los afectos también van cambiando, ¿no? Es sin duda una negociación ideológica y es conflictiva y es bastante cargada como lo es el barroco, pero sin duda es, sobre todo el barroco de Indias, es una negociación ideológica, Mm. camuflada en el arte, pero es 100% ideológica desde mi perspectiva. Por eso, qué importante la lectura que nos das, ¿no? De este barroco literario indiano, desde esta perspectiva ideológica, política y de gobierno que trasciende, yo creo que trasciende tanto los modelos literarios, ¿no? De espejos de príncipes, también esos modelos feudales, ¿no? De referencia, ¿no? Y de anclaje le das también esa lectura, ¿no? A a ese triángulo, ¿no? Entre Virgen, Corona y Predicación, que para mí también es fundamental, ¿no? Es fundante, ¿no? Dentro de ese espacio imperial. Y me gusta mucho que cerremos esta conversación a propósito de este magnífico libro que desde luego es de lectura deliciosa y sugerente al mismo tiempo, estas alabanzas sospechosas, un título magnífico. Y me parece muy interesante que cerremos, ¿no? Con esta reflexión de que lo literario es político, ¿no? Y que esa dimensión ideológica de esta producción cultural en el barroco de Indias, pues es tan importante, ¿no? No sé, Leonor, si quieres que cerremos con una última intervención y para seguir disfrutándote dentro de este indiferente virreinal. Y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotras en el Archivo Colonial. Entonces, no sé si tú quieres cerrar de alguna manera, porque creo que es un lujo tenerte, aunque sea virtualmente, pues como quieras cerrar y lo que tú quieras. ah, Bueno, dar. yo, Judith, lo que quiero hacer es agradecerte por esta oportunidad y espero pues que el libro haya despertado el interés de varios colegas y quien desee comunicarse conmigo para hablar pues de los arquetipos y hablar del contenido en general, para mí será más que un gusto. Y quería nuevamente decir, es siempre un honor verte, es siempre un honor compartir contigo y espero que nos veamos en persona muy Sí, pronto. sí, tenemos que encontrarnos en esos encuentros, aunque sean fugaces, transatlánticos, ¿no? Ah, Tenemos que hablar mucho que hablar de teatro, de propaganda, de ¿vale? performance, de repertorio. Hablaba antes en un Zoom anterior y hablábamos sobre lo interesante que es pensar en términos de archivo latinoamericano, de esos bordes del archivo, pero también de la idea de repertorio, ¿no? Porque el Sí. repertorio se va renovando y tiene esa naturaleza performática, ¿no? Y yo creo que esa renovación lo hemos visto muy bien en esas negociaciones, ¿no? Que se van hilando en ese corpus que me parece muy ingenioso, maravilloso, ¿no? Esta forma que has tenido de organizar todo ese corpus. Me encanta la idea del corpus galviano, ¿no? Para poder ver ese hilo temporal. Entonces, muchísimas gracias, Leonor, por compartir estas notas de lectura y, y espero que nos veamos pronto en persona. Muchas gracias. Un abrazo, Judith. Un Hasta la abrazo. próxima.